pensar cómo el agua que llega a nuestras casas se encuentra en condiciones seguras. Pues independientemente de su lugar de procedencia, el agua necesita ser tratada para poder eliminar sus contaminantes físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la salud. Para lograr esto existen distintas etapas de tratamiento que trabajan en conjunto. Algunas se encargan de eliminar sólidos, otras de desinfectar, reducir materia orgánica y de mejorar su calidad física. Entre todos estos procesos, dos tienen un papel fundamental, como lo son la sedimentación y aireación. Y hoy junto con mi grupo de trabajo hablaremos sobre estas dos. El proceso de sedimentación tiene como fundamento que es aquel proceso físico de separación de fases que permite que las partículas sólidas suspendidas en un líquido se depositen en el fondo del recipiente o tanque debido a la acción de la gravedad. Es decir, cuando una partícula sólida se encuentra suspendida en el agua, la fuerza de la gravedad hace que se impulse hacia abajo, mientras que la resistencia del fluido, también conocida como fuerza de arrastre, se opone a su movimiento. Entonces, si la partícula tiene mayor densidad que el agua y el flujo es lento, eventualmente esta partícula se asentará. Aquí podemos observar un ejemplo visual de lo que es el proceso de sedimentación, donde el agua al inicio contiene muchas partículas en suspensión, lo que le da un aspecto turbio. A medida que el agua permanece en reposo, esas partículas comienzan a descender lentamente hacia abajo, debido a la acción de la gravedad. Este comportamiento es típico en la sedimentación tipo 1, también conocida como sedimentación de partículas discretas. En algunos casos, como podemos ver, las partículas incluso se agrupan entre sí, formando los flóculos más grandes. Esto acelera la caída y mejora la claridad del agua en la parte superior. Esto sería un ejemplo de la sedimentación floculenta o también llamada como sedimentación tipo 2. Ahora bien, si queremos saber cómo se pueden clasificar los sedimentadores, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera que sería según su geometría y flujo del tanque, donde tenemos diferentes tipos de sedimentadores, donde está el horizontal, vertical, circular, que indica que su flujo es radial o central, y el sedimentador laminar. Aquí podemos observar gráficamente donde las flechas nos van mostrando hacia qué dirección se dirige el flujo según el tipo de sedimentador. Pero esta no es la única manera de clasificarlo, ya que existe otra manera, que es según su eficiencia y tecnología. Aquí podemos encontrar dos tipos de sedimentadores, el convencional, que es el que hace referencia a que es sedimentador tradicional de gran tamaño que generalmente es de flujo horizontal o circular. Este tiene una velocidad baja superficial, es decir, un flujo lento, lo que requiere tanques más grandes, además de que su tiempo de retención hidráulico es mayor, lo que es completamente diferente al sedimentador de alta tasa, también llamado sedimentador de alta carga superficial. Este usa placas inclinadas o tubos para aumentar la superficie de sedimentación en menos espacio, permitiendo así reducir el tamaño del tanque y mejorar la eficiencia. Este es muy usado en sistemas modernos o en aquellos lugares donde el espacio es limitado. Sabiendo ya esto, es importante tener en cuenta que para una planta de tratamiento de agua potable, la unidad de sedimentación, también conocida como clarificación, es el proceso donde los flóculos, es decir, aglomeraciones de partículas formados durante la coagulación y floculación, se separan del agua mediante la acción de la gravedad, formando así un lodo que se deposita en el fondo del tanque sedimentador. Pero eso no es lo único que hay que tener en cuenta, también debemos de saber que existen ciertos parámetros de diseño para un sedimentador, como lo indica la resolución 0799 del 2021, que nos dice que ya hay ciertos parámetros establecidos que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar unidades de sedimentación, ya que son esenciales para garantizar una distribución uniforme del caudal. Hay ciertos parámetros para los sedimentadores convencionales y otros para los sedimentadores de alta tasa. Para poder entender cómo funciona un sedimentador es fundamental conocer dos fórmulas clave. La primera es el tiempo de tensión. Este valor nos dice cuánto tiempo permanece el agua dentro del sedimentador. Se calcula dividiendo el volumen del tanque entre el caudal de agua que entra cada día. Prácticamente la fórmula es tiempo de tensión es igual a volumen dividido entre el caudal. La segunda fórmula hace referencia al caudal o flujo. Si ya conocemos el volumen del tanque y el tiempo que queremos que el agua esté retenida, podemos calcular el flujo dividiendo el volumen entre el tiempo de tensión. Esta fórmula es muy útil para ajustar la operación de la planta o para diseñar correctamente un sedimentador nuevo. Con toda la información vista, podemos concluir que la sedimentación es un proceso fundamental en diversas etapas del tratamiento del agua, tanto para agua potable como para aguas residuales. Su finalidad principal es remover sólidos suspendidos por acción de la gravedad. Entonces podemos encontrar sus aplicaciones en plantas de tratamiento de agua potable, donde se utiliza un sedimentador o clarificador tras la coagulación y floculación, donde los flóculos, ya mencionados, sedimentan por la gravedad, logrando así eliminar los sólidos antes de la filtración, reduciendo la carga de sólidos en los filtros, prolongando su vida útil y mejorando la eficiencia del sistema.
Ahora también la podemos ver sus aplicaciones en las aguas residuales, donde se utiliza un sedimentador primario. Este se encuentra al inicio del tratamiento, removiendo materiales flotantes, arenas, sólidos, sedimentables y grasas. También reduce un 30-60% del DBO, es decir, demanda bioquímica de oxígeno en el agua cruda, mejorando así la eficiencia del tratamiento biológico posterior. También podemos encontrar en estas plantas un sedimentador secundario, utilizado después del tratamiento biológico. Su función es separar biomasa activa o microorganismos, conocidos como lodos, del agua ya tratada. Es fundamental para poder evitar que estos sólidos salgan con el efluente al final. Normalmente se usan sistemas como lodos activados, lagunas aireadas y biodiscos. Pasamos al proceso de aireación. Una vez el agua cruda ingresa a la planta de tratamiento, se dirige a la etapa de pretratamiento, donde se lleva a cabo el proceso de aireación. En este punto el agua entra en contacto con el aire, ya sea mediante burbujeo o a través del sistema de cascadas o torres de aireación. En este caso, como se muestra en el video. Este contacto permite la transferencia de oxígeno desde la atmósfera hacia el agua. La finalidad de esta etapa es múltiple. En primer lugar, se eliminan gases disueltos no deseados como el dióxido de carbono, el metano y el sulfuro de hidrógeno, los cuales pueden generar sabores u olores desagradables, e incluso hay casos donde se presentan problemas de corrosión. En segundo lugar, se promueve la oxidación de compuestos metálicos como el hierro y el manganeso. Estos metales, que en estado disuelto no pueden ser removidos fácilmente, se transforman en formas insolubles al contacto con el oxígeno, permitiendo su posterior eliminación por sedimentación o filtración. Este proceso, que legalmente es fundamental en el cumplimiento de los requisitos técnicos del RAS 330 del 2017, que establece la necesidad de garantizar una calidad del agua óptima desde las primeras etapas del tratamiento. La aireación también mejora los niveles de oxígeno disuelto en el agua, favoreciendo las condiciones para procesos posteriores como la filtración biológica y contribuyendo al control de agentes corrosivos. De esta manera, la aireación se convierte en una etapa clave para asegurar un tratamiento eficiente, seguro y en cumplimiento con la normativa sanitaria vigente en Colombia. Básicamente es un proceso en donde el aire se introduce en el agua, el oxígeno pasa a introducirse en el agua por medio de la aireación. En la potabilización esto es importante porque ayuda a eliminar olores o malos sabores que al paladar humano se sienten. Como objetivo es purificar el agua mediante el arrastre o barrido de las sustancias volátiles causados por la mezcla turbulenta del agua con el aire y por el proceso de oxidación de los metales y los gases. Entre sus sustancias eliminadas tenemos el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, manganeso e incluso el hierro. ¿Qué hace qué hace químicamente? Aumenta el oxígeno disuelto, disminuye el ácido hídrico o sulfuro de hidrógeno como también se conoce, disminuye el dióxido de carbono, oxida el hierro y el manganeso, remueve gases como por ejemplo el cloro, el amoníaco, el metano, el radón, el cloruro del vinilo y así con otras muchas más sustancias. Entre sus tipos de aireación tenemos aireación por burbujas finas, aireación por bandejas y aireadores flotantes, como posteriormente nosotros vamos a explicar. El sistema de aireación por bandejas funciona haciendo caer el agua en forma de cascada sobre varias bandejas escalonadas. Al caer el agua se rompen gotas, lo que aumenta su contacto con el aire. Este proceso permite que el oxígeno del ambiente se disuelva en el agua y al mismo tiempo que se liberen gases indeseables como el dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno. Tenemos una descripción también, que estos tipos de métodos es muy usado en plantas de tratamiento porque mejora la calidad del agua al oxigenarla de manera eficiente y natural. Las torres de aireación o aireadores de bandejas logran una aireación de manera natural en el agua cruda. El agua entra por la parte superior de la torre y pasa a través de unas bandejas perforadas. El número de bandejas, el diámetro de las perforaciones y su separación son parámetros de diseño que dependen del caudal inicial. Dentro de las bandejas se usan materiales aglutinantes como el carbón coque o elementos filtrantes relleno plásticos en un índice alto de área por volumen. A continuación, seguimos con los parámetros de operación. De la aireación por bandejas incluyen la calidad del agua, la uniformidad de la distribución, la cantidad de oxígeno transferido y la eficiencia de la remoción de sustancias no deseadas, ya sean gases o partículas de otros elementos. El diseño de las bandejas y la altura de la calidad del agua también son parámetros a considerar, ya que debemos tener en cuenta la variable caudal, esto como realizando la caracterización
de las aguas con las cuales se pretende potabilizar en estos casos. ¿Por qué? Porque siempre varía de acuerdo al caudal captado o al caudal que se pretenda tratar en la planta en este proceso. Seguimos con lo que es el RAS, la resolución 0799-2021, donde nos indica los parámetros de diseño que debe contener una torre de aireación. En este caso podemos observar como en la parte superior tenemos una tubería de distribución. Este diseño cuenta con 4 bandejas, ya seguidamente vamos a poder ver de cuántas se pueden, y tiene un material de contacto, que es lo que principalmente se trabaja con carbón activado u otros elementos, y en su parte inferior tiene una bandeja de recolección. Como podemos ver en la parte derecha, nos indica una distribución de orificios. ¿Qué quiere decir? Que eso también es una parte importante, ya que deben tener un patrón triangular o cuadrado. ¿Por qué? Porque con esto se busca evitar que se taponen estos orificios y por lo cual nos siga un flujo constante que nos haría perder mucho tiempo. Es por eso que se tienen especificaciones para estos orificios. Seguimos con el RAS. Como podemos observar en esta tabla, nos damos cuenta que existen o nos dan para dos diseños de dos tipos de aireadores, como es para bandejas múltiples y como por es de cascada. Como podemos ver, nos dan los valores para carga hidráulica, una altura total, como ya les había comentado, el número de bandejas, ya que puede variar dependiendo del caudal, una distancia entre bandejas, la altura de las bandejas, nos da el diámetro medio de los orificios. Este sí es de esta forma, es constante. Nos da una eficiencia de remoción de CO2 que se pretende esperar, que es del 60%, y como les había comentado, nos dice qué materiales se pueden usar, como un lecho de contacto, en este caso un carbón activado coque, ladrillo triturado, cerámica o resinas de intercambio iónico, y el tamaño que debe contener este material, igualmente su espesor. Ahora pasamos a lo que es de la cascada. Nos dan los valores para el parámetro de carga hidráulica, una altura total, una contrahuella, una huella y un número de escalones. Más adelante pues podemos ver cómo es el aireador de cascada. Seguimos con el lecho de carbón de contacto con carbón activado. Como podemos ver en la parte derecha, es de una PTAP de la ciudad de Pereira, donde se realiza esta operación. Aquí podemos ver el tanque, el cual es llenado, y más adelante se alcanza a percibir cómo se maneja esta torre. En la parte izquierda tenemos otro diseño, en este caso con 3 bandejas, y tiene la misma metodología que el anterior. Aquí nos explica más cómo es el lecho con el carbón activado, con los materiales que deben llevar para poder cumplir un buen proceso. Ahora pasamos a lo que son las propiedades físicas que tiene este carbón activado, propiedades físicas y granulométricas. En propiedades granulométricas nos encontramos con el tamaño de la partícula y con la distribución de su tamaño. En las propiedades físicas, como con la porosidad, el área superficial, la resistencia química, los lechos filtrantes, la densidad de la dureza, el proceso de absorción y la eliminación de olores, ya que con este proceso de aireación se busca eliminar gases, por lo tanto olores, y cambiar el color de las aguas, ya que es un proceso, un preproceso le podríamos llamar, el cual se busca esto. Ahora podemos observar que con esto que nos indica las propiedades que nos aportan. El área superficial específica nos aporta que este material tiene un mayor área de capacidad de absorción. En el tamaño efectivo, que controla la velocidad del flujo y la eficiencia hidráulica. En la dureza, determina la resistencia al desgaste por retrolado frecuente. Y en una densidad, es relevante para el cálculo del peso total del lecho. Es por eso que este material de carbón activado es el que regularmente se utiliza. Ahora pasamos también a lo que es la comparación de los modelos en la potabilización.
como lo había comentado anteriormente, tenemos el de la parte izquierda, que es el modelo de aireación por cascada, y en la parte derecha el modelo que venimos trabajando en una torre de aireación que usa un material como lonche de carbono activado. Tenemos los principios de funcionamiento. En la aireación de cascada tenemos que utiliza caídas escalonadas de agua, genera agitación y favorece el intercambio de gases, mejora la incorporación de oxígeno disuelto, y la eficiencia depende de la altura y el diseño de las caídas. En cambio, con las bandejas y el material de carbono activado, el agua fluye sobre una capa de carbono activado, facilita la oxigenación y absorción de los contaminantes, remueve DBO, DQO y algunos metales pesados y mejora la calidad del agua y mantiene el oxígeno disuelto. ¿Qué pasa con esto? Pues si nos damos cuenta, depende también qué se busca para requerir en el proceso. ¿Por qué? Porque cada una de estas lleva un caudal y un criterio de diseño muy distinto, ya que nos dan diferentes resultados. Ahora pasamos a una comparación quizás más general. Como podemos ver, aquí tenemos lo mismo: aireación por cascada y aireación en bandejas con carbono activado. En una eficiencia nos damos cuenta que la cascada es moderada y en la bandeja nos da moderada y alta. Igual en el tiempo de tratamiento vemos un cambio, que es más rápido en la cascada, ya que se sabe pues que tienen que bajar con mayor velocidad y en una altura más pequeña. En cambio la bandeja con carbono activado es un tiempo de tratamiento lento. En el costo de construcción, las cascadas es más bajo, en el otro más alto. En el costo de operación, nos damos cuenta que hay una ventaja de la cascada, ya que es muy bajo, y en el otro de carbono activado con las bandejas en la torre bajo, y en un consumo eléctrico es uno mínimo y para el otro mínimo. Esto nos abre las puertas para poder saber en qué momento, qué características se pueden llevar a cabo estos dos procesos. Muchas gracias a todos por su atención